Bienvenidos a un nuevo formato que estamos estrenando hoy en esta nueva sesión del seminario, perdón, mejor dicho, del laboratorio del Antropoceno y de la pandemia. Un formato nuevo que es más una conversación, ¿no?, que vamos a mantener hoy, que el que venimos estando acostumbrados, que suele ser, bueno, una persona, ¿no?, contándonos sus proyectos, su participación en diversas luchas, en diversas actividades. Hoy vamos, como digo, vamos a estrenar un nuevo formato, este formato más conversacional, un diálogo en realidad con dos amigas, dos buenas amigas. La primera de ellas es María Mancilla, que es profesora ahora mismo en la Universidad Libre de Bruselas, aunque ya tiene un recorrido larguísimo, pues hasta en el centro de residencia de Estocolmo, en Cambridge, en muchísimos sitios, ¿no? En Oxford, mejor, en Oxford, no en Cambridge, en muchísimos sitios y siempre relacionada desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la ecología política, con temas relacionados con la gestión del agua principalmente, aunque últimamente se está moviendo, ¿no? Igual nos puede hablar luego de ella hacia otros temas. La otra compañera, la otra amiga es Violeta Cabello, que ya está ahora mismo trabajando en el Centro Vasco para el Cambio Climático, también desde una perspectiva que tiene más que ver con la ecología política, aunque ella de formación sea geógrafa, su doctorado en geografía, creo que recordar. Ella se ha centrado sobre todo, está trabajando ahora en todo lo que son procesos de coproducción de conocimiento y también en mediación y en conflictos ambientales, ¿no? En conflictos ambientales, sobre todo a partir de una vinculación que tiene desde el año 2020 con el Wikitalky Lab, ¿no?, que es uno de estos espacios precisamente los que se lleva trabajando durante mucho tiempo todo lo que son tareas de mediación sociocultural y creación o co-creación de conocimiento. Muchas gracias, María, muchas gracias, Violeta, por decidir, ¿no?, colaborar con el laboratorio. Y yo, si os parece, os lanzo la primera pregunta así a bocajarro, ¿no? Una de las primeras preguntas, la primera pregunta a bocajarro, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de conflicto y sobre todo de conflicto ecológico, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de conflicto? Tal vez, María, puedas empezar tú, si te parece, o... Sí, bueno, a ver, la pregunta es difícil, pero imagino que hay diferentes tipos de conflictos y diferentes maneras de clasificar los conflictos y depende mucho de quién usa ese discurso del conflicto y qué significa usar ese discurso del conflicto. Entonces, creo que cuando empezamos a pensar así, a partir de los actores que enmarcan una situación o un fenómeno en el discurso del conflicto, podemos ver cómo los conflictos tienen diferentes funciones en la vida de esos actores. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que normalmente cuando pensamos en conflicto tendemos a pensar en un conflicto abierto, violento, que opone dos campos fácilmente distinguibles o definibles y donde hay una oposición radical de visiones en las cuales típicamente, cuando además pensamos en conflictos ambientales, pues suele haber dos campos, ¿no? Los que están como del lado de la sostenibilidad, por decirlo de alguna manera, y los que están del otro lado, ¿no? El lado de la destrucción. Pero esa visión un poco simplista que a veces tenemos del conflicto, creo que conviene revisarla para ver justamente que el conflicto no necesariamente es algo negativo. Y que el conflicto puede ser algo que actores movilizan para obtener una voz que antes no tenían, ¿no? Entonces, pretender que algo es consensual es un proceso de opresión a veces mucho más fuerte que el del conflicto, porque el conflicto conlleva una resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa idea, si pensamos en vez de pensar en conflictos, en procesos de oposición, de resistencia, vamos viendo como las diferentes capas
que pueden permitirnos entender mejor de qué se trata ese evento que estamos observando. Y bueno, como decíamos, hay procesos que no son conflictuales hasta que un grupo decide oponerse a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, esto existe en el mundo ambiental, por llamarlo de alguna manera, de hace muchísimos años. Un ejemplo muy conocido y muy famoso es el de la movilización en Estados Unidos de madres de familia, de mujeres racializadas, cuya voz se silenciaba cuando expresaban que la contaminación en sus barrios tenía efectos sobre la salud de sus hijos y se las silenciaba llamándolas histéricas, ¿no? y acusándolas de querer crear un conflicto que no existía. Y ellas respondían, ¿no?, apropiándose esa histeria y diciendo, efectivamente, uno tiene que entrar en pánico cuando entiende lo que está pasando aquí. Entonces uno tiene que entrar en resistencia, entrar en conflicto. Entonces esa manera de reivindicar el conflicto como un arma para hacerse escuchar es algo que vemos con frecuencia en los conflictos ambientales, también con las poblaciones indígenas, por ejemplo, con quien yo he trabajado en los Andes, es también un arma de hacerse escuchar o cambiar el tipo de conflicto. El conflicto ya no es un conflicto ambiental, se convierte en un conflicto a veces violento o en un conflicto de orden público, por ejemplo, bloqueando carreteras, para que ese conflicto salga del ámbito de visiones ambientales diferentes y entre en un ámbito que incumbe a todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, una respuesta muy, muy desordenada, pero la idea es que ese conflicto tiene muchas capas y que según nos vamos moviendo en las diferentes posiciones de los actores, podemos ver que en realidad el conflicto es multidimensional, ¿no? Y las consecuencias que puede tener para unas y otras, pues son diferentes. No sé, Viole, si me quieres ayudar a ordenar y completar. Vale. Vale, pues no sé, así como voy a coger un par de hilos, ¿no? Y voy a dar así un par de definiciones de conflicto. Yo creo que cuando hablamos de conflictos ambientales, ¿no? Y un poco que esto también es lo que nos une aquí, o sea, los conflictos ambientales yo creo que son conflictos sociales, ¿no? Relacionados con un problema ambiental, pero al final son conflictos sociales, son una dinámica social, relacional, derivada de o bien el acceso desigual a recursos o la exposición desigual a impactos ambientales, que es como con el caso que tú acabas de traer, ¿no? Eso suele ser cuando hablamos así de conflictos ambientales y sí estoy muy de acuerdo contigo en que, o al menos lo que conocemos y lo que estudiamos, en la mayoría de los casos suelen provenir de contextos en los que, como hay muchas asimetrías, ¿no? y dinámicas casi siempre, que es fácil distinguir a veces, ¿no? el opresor y el oprimido, o quien está en situación de exposición y de desigualdad de poder, y por tanto quien se organiza para formar la resistencia, levanta la voz y crea movimientos por la justicia, que son al final los que generan el conflicto, porque el conflicto no se genera hasta que no haya alguien que hace la voz en contra de una dinámica de injusticia, porque así la está viviendo. Eso por un lado, no sé. Y luego otra cosa que se me ocurría, a mí, desde una mirada más de mediación y facilitación, hay una definición de conflicto que me gusta muchísimo, que es la que usa, la que propone Arnold Mindel, que es un autor de una corriente de facilitación que se llama trabajo de procesos, y él usa la metáfora del fuego. Entonces, lo que dice es como, para que compara el conflicto con el fuego, ¿no? Que el fuego pues nos calienta y trae cosas buenas, pero también pues el fuego si se desmadra pues quema, puede ser muy destructivo, pero a la vez pues también pues, tiene un poder transformador, ¿no? En destruir ciertas dinámicas y traer cosas. Entonces, a ver, espérate, sí, efectivamente. Entonces, para que el fuego se dé, tiene que haber como una chispa, ¿no? Y dice que la chispa es la diferencia percibida como una amenaza, ¿no? Una amenaza a mis valores, a mi identidad o a capacidad de satisfacer necesidades. Para que la chispa prenda tiene que haber algo de combustible, ¿no? Y el combustible suele ser
o bien, bueno, las relaciones o la mochila que traemos las personas, la emocionalidad que traemos las personas a los conflictos, o también las diferencias identitarias y culturales. Y luego el oxígeno, o sea, lo que hace que el fuego coja ahí como dinamismo y fuerza, son las diferencias o la distribución desigual del poder entre las diferentes personas del mundo. Me parece que es como una panorámica muy chula. Así. Ahí yo sí que me gustaría preguntaros dos cositas muy concretas sobre esto. Por un lado, bueno, cuando tú hablabas de que ha sido una cosa que yo creo que habéis dicho la ¿no? Esta idea de reivindicar el conflicto, ¿no? Como una forma de hacerme escuchar, que has dicho tú, o de que se hagan escuchar, ¿no? Que has dicho tú, María, y de llevarlo a otro terreno, ¿no? En el cual bueno, se amplía el conflicto, deja de ser un conflicto ambiental y por tanto una respuesta sujeto a una respuesta técnica, ¿no? Para ampliarse y decir, no, aquí hay más elementos que tomar en cuestión, ¿no? Yo me he acordado, y que tiene un poco también que ver con lo que tú has mencionado, ¿no? Violeta, de esta idea del conflicto, un conflicto ecosocial, al final estamos hablando de eso, y muy vinculado a problemas de desigualdad, bien sea desigualdad de acceso o desigualdad a la forma a la hora de recibir el impacto de ese problema medioambiental, ¿no? Bueno, yo me estaba acordando un poquito de una cosa que dice Bruno Latour, no tanto por la idea de que, bueno, como sabéis, Latour, él dice que al final en la filosofía de Latour todo es un conflicto y en el conflicto es donde se desarrolla todo, ¿no? No tanto, bueno, no usa la palabra conflicto, pero sí la palabra controversia, ¿no? En las controversias, al final de la controversia, ¿no? Se deciden las cosas. No tanto por eso, sino por una cosita que quiero recordar que él dice en Políticas de la Naturaleza, que es precisamente el momento en el que habla de qué relación establecerse entre política, movimientos ecologistas, etcétera, etcétera. Y habla de los conflictos ambientales como un momento en el que esas posiciones de poder que tú estabas mencionando cambian, pueden cambiar de posición. Es decir, yo les pongo un ejemplo que yo voy a adaptar un poquito aquí al terreno, ¿no? La presencia de un nido de tortugas mora, ¿no? Puede parar la construcción de una autovía, ¿vale? Es decir, precisamente por es decir, lo más débil, es decir, ese nudo, ¿no? Ese pequeño nido donde hay unos huevos muy frágiles, son capaces de detener toda una estructura de hormigón, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea de que el conflicto es el momento en el que precisamente ponemos en cuestión esta idea de que el reparto de poderes o las posiciones de poder son las que pensamos siempre de entrada que son, ¿no? Que esa posibilidad del conflicto de revertir, de dar la vuelta y de precisamente demostrar que las redes más fuertes no son siempre las que pensamos. No sé si eso lo veis vosotras también o es una locura Sí, totalmente. Yo era exactamente lo que estaba intentando decir y mi pensamiento totalmente influenciado por el de Latour. Entonces, me siento totalmente en esa línea. Es esa idea de que el conflicto puede ser un arma para cambiar dinámicas, para cambiar foros, para cambiar qué personas se ven incumbidas por un problema y para cambiar posiciones. Quisiera precisar dos cosas desde mi punto de vista. Hemos hablado de diferencia de acceso a los recursos y de diferencia de impacto de cambios ambientales, que creo que efectivamente son dos temas que están muy ligados al conflicto. Pero creo que hay un tercero que no es solo eso, ¿no? Que es un poco, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, hay posiciones que no son negociables, ¿no? Entonces, no es solo, por ejemplo, que yo quiero acceder a estos recursos y tú también, y entonces vamos a negociar, o hay una posibilidad de negociación y tú estás accediendo a más recursos porque tienes más poder, y no es solo una cuestión de impacto ambiental que yo contamino aquí porque no me afecta a mí y tú tienes que sufrir el impacto. También yo creo que hay que insistir en los conflictos que representan visiones radicalmente diferentes de qué debe ser nuestro futuro, qué debe ser nuestro modo de vida y que son un poco diferentes de la idea de impacto, porque no es solo el problema del impacto, ¿no? Hay algunas actividades que no necesariamente generan un impacto terrible, pero que suponen otros modos de vida
de los de las personas que habitan ahí, por ejemplo. Y creo que es importante insistir en eso porque justamente, aunque no queremos entrar en qué es ambiental y qué no es ambiental, pero ahí es esa frontera de cuáles son los roles y quién tiene que participar en esa discusión sobre a dónde vamos y qué opción hay que tomar, se convierten en muy difusas, ¿no? O sea, no está tan claro, ¿no? Y creo que ahí es donde entra justamente esa posibilidad que dice Latour de cambiar los términos del discurso y de cambiar las posiciones y qué es lo que se institucionaliza finalmente como la posición aceptada o la posición a defender. Y ahí yo creo que es justamente cuando, en el momento en el que los y las oprimidas tienen esa posibilidad de cambiar un poco las tornas. Aquí, en el caso de las tortugas han tenido la posibilidad de institucionalizarse como alguien o algo a proteger y, por lo tanto, su nivel de poder ha subido porque gracias a ese conflicto han obtenido cambiar los términos de lo que era aceptable y deseable en una sociedad. Lo mismo pasa con, por salir de lo ambiental, los restos arqueológicos o en algunos sitios, aunque cada vez menos, los derechos de las poblaciones indígenas originales, ¿no? Entonces, creo que el conflicto es una oportunidad para cambiar la institucionalización de los intereses defendidos por la sociedad más allá de lo ambiental, ¿no? Sino como visión del futuro. Sí, pues totalmente de acuerdo, la verdad. No. Sí, a ver. Sí, Juanma, dale. No, te iba a decir que esto viene muy bien porque aunque sea, hemos hablado de Latour, entonces Latour sería una palabra que le aborrece, ¿no? Pero viene muy bien aquí porque precisamente esta idea engancha muy bien con esta idea de que las disputas y los conflictos no ocurren en el vacío, ¿no? Sino que siempre están asociadas a un contexto, ¿no? Esta es la palabra que a Latour no le gustaría, ¿no? La de contexto. Pero bueno, como ninguno de nosotros somos Latour, pues la usamos con plena libertad. Ni se lo pensamos contar. Entonces, claro, esta idea yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esta idea de que, claro, es que cuando hablamos de poder, a veces, esto también es muy laturiano, ¿vale? Pero cuando hablamos de poder parece que es una cosa ahí como muy grande y dice, no, el poder, también Foucaultiano, ¿no? El poder está, ¿no? Es algo que está aquí y que en estos conflictos y en estos espacios concretos, en este contexto concreto, es donde podemos precisamente, bueno, dar la batalla. No podemos luchar contra el capitalismo, ¿no? Pero sí podemos, pues no sé, pues como decía que, ¿no? Como quemar un oleoducto, ¿no? No podemos luchar contra el capitalismo, pero sí quemar un oleoducto, ¿no? El capitalismo es una cosa muy difusa, ¿no? Entonces, esta idea del contexto, ¿tú cómo lo ves? Pues el conflicto, esa idea de los contextos. Sí, a mí me parece que es clave, vamos, de hecho en la literatura de transformación de conflictos hay este concepto de conflictividad, ¿no? Que es como la base histórica y la base contextual de dónde se dan los conflictos, porque no se dan el mismo tipo de conflictos en diferentes contextos. Y hay lugares como, bueno, América Latina, ¿no? Con una tradición postcolonial donde el conflicto lleva, o sea, hay siglos de conflictos acumulados que va tomando diferentes formas, ¿no? Pero que las dinámicas de poder se van reproduciendo, a veces se transforman, como por ejemplo en el caso de Bolivia, ¿no? Con la guerra del agua, pero que, o sea, como hay un contexto de conflictividad estructural que se va manifestando en diferentes eventos de conflictos a lo largo de la historia. O sea, yo me parece que esto es clave. Y luego hay otros contextos, yo por ejemplo, que trabajo mucho más en España, yo diría que también, o sea, también hay como un recorrido histórico, pero es diferente. Es diferente. Y las desigualdades de poder, que las hay, también son diferentes. Y hay como, bueno, por ejemplo, conflictos como el Mar Menor o conflictos como el del lobo ibérico, digamos que hay distintas dimensiones de poder repartidas como de manera como más, ¿qué te diría? Como menos, hay más grises, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es un contexto que no es, bueno, no es postcolonial, y aunque también podríamos hablar de colonialidad aquí, del Mar Menor, por supuesto, pero bueno, es distinto, ¿no? Entonces la historia y el contexto pues da lugar a que las posiciones y las diferencias de poder se expresen de manera distinta. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y la idea de que ese contexto, esa historia institucional también
significa que en cada conflicto, o no en cada conflicto, pero en muchos conflictos que ocurre, está el conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese problema en concreto? Pero también está qué significa lo que pasa en ese problema para la repartición de posiciones de actores que vienen de una historia de oposición, ¿no? Entonces, si hay un conflicto, por ejemplo, en uno de mis casos había un conflicto sobre dónde situar un relleno sanitario de desechos, dónde situarlo en una comunidad. Entonces, ese era un mini conflicto entre varias comunidades y la municipalidad, pero el conflicto real era quién va a decidir dónde se hace, ¿no? Entonces, va a ser la municipalidad que va a decidir y nos va a imponer dónde se hace, por mucho que las razones a lo mejor estemos de acuerdo con ellas, o vamos a ser nosotros quienes vamos a decidir y vamos a decir, ¿no? Entonces, el conflicto, que era un conflicto bastante pequeño, que se resolvió bastante fácilmente, en realidad tenía ecos sobre el Estado no nos puede decir a nosotros hoy, en 2016, que era dónde hacer X o Y, por mucho que sea una cosa que nosotros hemos pedido, ¿no? Pero el dónde importa. Entonces, esa idea de, como dice Viole, ¿no? de la herencia institucional, colonial y de posiciones, cómo se vuelve a representar en cada conflicto, a menor o mayor grado. Y la otra cosa que me evoca la idea de contexto es que, bueno, evidentemente hay conflictos que podemos llamar o que se llaman en disciplinas como estudios de la paz y la guerra, conflictos totales, ¿no? Conflictos que realmente, donde no hay mucha posibilidad de mediación, por ejemplo, o donde vienen de una acumulación de tensiones y de violencias que han llegado a un punto muy álgido. Y luego hay mini conflictos cotidianos, ¿no? Que puede ser sobre diferencias de visiones, diferencias de intereses, que se ven mucho en procesos colaborativos, ¿no? Entonces, en procesos, por ejemplo, de gestión del agua, que se usa mucho la gestión colegial, deliberativa, hay conflictos entre los diferentes actores que participan en esa gestión, pero no son conflictos que necesariamente van a parar un proceso, o no siempre, ¿no? Van a intervenir, se van a intensificar y bueno, no sé cómo se dice, pero aminorar en diferentes momentos en función de ese contexto, ¿no? Y en función de cuáles son las oportunidades de ganar en ese conflicto o las oportunidades de cambiar algo, o cuando vamos a seguir colaborando a pesar de tener mini conflictos y simplemente a lo mejor van a hacer comentarios durante las discusiones, ¿no? Entonces, esos conflictos de baja intensidad que también están muy presentes, no necesariamente paran los procesos, ¿no? Y depende mucho del contexto cuando suben y bajan. Sí, relacionado con eso está como esta idea de la escalabilidad, ¿no? De los conflictos, que se usa mucho también, y es como, bueno, cuando estamos en escalones bajos, pues sí, son interacciones del día a día, en nuestros grupos, en nuestros espacios colectivos, y ahí, bueno, podemos abordarlos o no, pero si no los abordas puede ser que la cosa vaya creciendo y llega a lugares en los que, pues a veces, pues muchos grupos, empresas y tal, que se divorcian, ¿sabes? Se separan y dicen, hasta aquí hemos llegado. Esto en los movimientos sociales, incluso en los movimientos sociales que están en conflictos mayores, ¿no? Los propios movimientos tienen conflictos entre sí y se separan, y a veces eso es la causa de su fracaso ¿no? En luchas mucho más amplias. Esto es un patrón que seguro que reconocéis, efectivamente. Y sí, claro, luego ya hablamos como niveles de conflicto, ¿no? Y es cierto que, bueno, hay conflictos que yo creo que no tienen punto de retorno, y entre medias están pues conflictos en los que sí hay luchas de poder a la escala social, en las que a veces se dan dinámicas de transformación que cambian, bueno, pues eso, las posiciones subalternas de las tortugas a otro lugar. No, antes o sea, esta idea de que los conflictos no siempre son, me ha gustado mucho eso, ¿no? Los conflictos no siempre son sobre lo que decimos que son, ¿no? A veces son conflictos sobre otras cosas, ¿no? Aunque no las mencionemos, ¿no? Aunque en realidad tengas que excavar un poquito, ¿no? Y preguntar, oye, esto en realidad, ¿no? Como tú decías, no, esto es que no nos van a decir a ellos dónde lo vamos a poner.
¿no? Esta idea me ha gustado mucho. Y yo creo que hay una y ahora os voy a preguntar, y creo que esto nos puede llevar, cuando preparábamos esto, os mencionaba a este antropólogo Víctor Turner, que seguro que conocéis, ¿no? que hablaba de esta idea de los conflictos, bueno, así porque entra como dentro de la teoría de conflictos, ¿no? Como dramas sociales, ¿no? Yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque nos permite, él decía, los conflictos nos permiten ver cuál es la trama de la sociabilidad, ¿no? Estas cosas precisamente de las que nunca hablamos y que en un conflicto de repente aparecen a la luz, ¿no? Y es bonito pensarlo además en conflictos ecosociales porque es también esa trama que nos une con la naturaleza, ¿no? O con esto que llamamos naturaleza. Pero bueno, la idea de Turner, y por eso lo traigo aquí, es que el conflicto social, dice, se resuelve a través del rito, ¿no? Hay un rito, hay un ritual que nos permite, ¿no? Superar ese momento conflictivo, bien sea de forma negativa o positiva, y bueno, resolverlo de una forma, ¿no? La pregunta ahora que yo plantearía un poco es ¿qué herramientas, ¿no? Se suelen emplear en estos procesos, ya sea, bueno, pues no tanto igual para buscar una solución, ¿no? Que hablábamos antes, como simplemente como para exponer el problema, porque puede ser que la única finalidad de ese proceso sea decir, bueno, es que hay un problema, tenemos un conflicto que no está resuelto, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que habéis encontrado en vuestra investigación, en vuestra práctica o en vuestra militancia, ¿no? Alrededor de este asunto? No sé. Violeta, tú eres la experta. Bueno, tampoco es sencilla. Sí, bueno, yo las herramientas que conozco, bueno, hay muchas maneras de gestionar. Nunca hay una palabra adecuada para definir qué hacer con los conflictos, porque resolver ya no queremos resolverlos, ¿no? Gestionar es como muy manager. Bueno, sí, bueno, desde las herramientas legales, ¿no? Hay ahora el Mar Menor, o sea, ponemos la ILP como una herramienta, luego ya veremos cómo gestionar el conflicto territorial, pero es una herramienta. Y el propio arbitraje, bueno, pero en la gestión de conflictos, por llamarlo de alguna manera, hay distintas escuelas que lo llaman de distinta forma. A mí me gusta mucho la idea de transformación. Y ahora estoy como muy con esto, lo aplico a distintas cosas. Y bueno, desde la mirada de la mediación o la facilitación, la transformación consiste en tratar de pasar de una posición de enfrentamiento a una posición en la que quizá pueda haber una mínima empatía o comprensión de lo que me está diciendo el otro. O sea, y solemos hablar como de las fases del conflicto, ¿no? Y a veces estamos en la fase de, o sea, no te quiero ni ver, eres mi enemigo y voy a por todas contra ti. Y a veces, bueno, pues quizás soy capaz de escuchar y a lo mejor hasta comprender, y de ahí puede surgir otra cosa, ¿no? Esta es un poco la idea de la transformación. No vas a resolver, pero quizás sí vas a buscar como una comprensión y un acercamiento como emocional y empático. Sí, es totalmente lo mismo que hacemos en un proyecto en el que estoy ahora con el teatro foro, ¿no? Entonces, la idea del teatro foro, bueno, originalmente viene del Teatro del Oprimido, de Augusto Boal, un dramaturgo brasileño, y es la idea de representar una situación de opresión, que puede ser de opresión exterior o de opresión interna, interiorizada, o ha ido evolucionando también para representar conflictos, ¿no? Entonces, donde la posición del oprimido y del opresor a veces no están tan claras, ¿no? Y son obras muy cortas. Bueno, nosotras las hacemos con las comunidades, pero hay diferentes maneras de hacerlas en comunidades donde hay conflictos. Y son obras muy cortas que se representan una primera vez y el público, que se llama no espectadores, sino espectactores, va sustituyendo, ayudados por una facilitadora, los diferentes personajes en función de si quieren decir más, por ejemplo, sobre un personaje con el que se identifican y piensan que ese personaje no ha dicho todo lo que había que decir para defender la posición en cuestión, o al contrario, para intentar, como decía Viole, desarrollar procesos de empatía. Entonces, se les pide, por ejemplo, que vayan a sustituir al personaje con el que más se sienten en antagonismo.
y hay otros ejercicios, ¿no? Y eso, efectivamente, en mi experiencia hace eco a la de Violet totalmente, es que no necesariamente permite resolver nada, pero sí permite explorar diferentes posiciones y sobre todo, yo diría, permite explorar diferentes movimientos o cursos de eventos cuando se toman esas diferentes posiciones, ¿no? Entonces, el final de la obra cambia dependiendo de quién completa el discurso de cada uno de los personajes. Y luego cuando se pasa pues una hora, un par de horas haciendo eso, hay también una discusión grupal en la que se intenta ver, bueno, cómo nos hemos sentido en este espacio en el que hemos podido explorar diferentes evoluciones del conflicto, que se ha conseguido, por decirlo de alguna manera, o cómo hemos podido navegar juntos. Y entonces son un poco técnicas para intentar crear espacios donde se pueda hablar del conflicto sin que tenga consecuencias, ¿no?, sobre nuestras posiciones. O sea, no estamos revelando que en realidad pensamos esto o aquello, sino que estamos explorando un poco, bueno, y si me pongo a pensar esto, si acepto pensar esto, ¿qué pasaría, no? Entonces, bueno, es esa idea de crear espacios de seguridad, ¿no?, de tranquilidad, donde se pueda hablar del conflicto sin consecuencias, sin ceder posiciones, por decirlo de alguna manera, que suele ser lo que más preocupa a los actores, ¿no? Si yo cedo aquí, luego, ¿qué va a pasar? Y creo que otras maneras por saltar otra vez sobre tu pregunta, Juanma, de navegar los conflictos, o yo también voy buscando palabras, también es un poco en ese cambio de lo que va a predominar o de lo que de repente se ve defendido, es también a lo mejor una técnica más de los movimientos sociales, es como encontrar diversos aliados, ¿no? Y esos aliados que a lo mejor son socioecológicos o incluso ecológicos, ¿no? O sea, si de repente no se puede, yo qué sé, destruir una especie en concreto, bueno, pues focalizarse sobre esa especie como un arma de lucha, ¿no? Y luego otros procesos que llevan a buscar aliados por ejemplo, bueno, yo trabajo mucho sobre los funcionarios públicos de bajo nivel que tienen esa capacidad de discreción, ¿no? Porque la implementación nunca es perfecta ni nunca es clarísima. Entonces, al tener esa capacidad de discreción, a veces ellas y ellos son los que los movimientos sociales o los resistentes buscan para que en sus decisiones del día a día vayan creando procesos que luego creen una cierta dependencia de senderos para orientar el conflicto hacia algo, ¿no? Entonces, un poco aliados inesperados también es como otra técnica de ir poco a poco modificando el conflicto, yo creo. Me gusta eso, los aliados inesperados y la importancia de los funcionarios, que muchas veces en estos conflictos como que los ignoramos, ¿no? De esos funcionarios de nivel medio, nivel bajo, que son muy importantes efectivamente y que habría que... Bueno, lo hemos hablado muchas veces, Violeta y yo, alrededor del conflicto del Mar Menor, y o sea, aquí lo importante es esa idea, ¿no?, de encontrar aliados y alianzas que muchas veces parecen a priori imposibles, pero en el momento en que se puede, ¿no?, pues igual tenemos elementos, ¿no?, para hacer esto en común. O igual no, que al final tampoco lo importante de los conflictos a veces no es resolverlos, a veces simplemente es, bueno, pues aquí estamos, ¿no? No os voy a robar más tiempo. Muchas gracias a las dos y por compartir, por charlar un rato con nosotros. Muchas gracias a la gente que esté viendo esto, si es que hay alguien viéndolo. Y nada, nos vemos pronto y seguimos hablando. Un gusto, gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.